En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón y un dado. Se pueden doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación se utiliza generalmente para operaciones de bajo volumen de producción. Tipos de doblado entre formas. Se pueden hacer distintos doblados cambiando los punzones y dados. Entre ellos podemos encontrar 5 tipos: doblado al aire, doblado en V, doblado en canal, doblado en U y doblado escalonado. Doblado al aire. Doblado en V. Doblado en canal. Doblado en U. Doblado escalonado. La cizalla, esfuerzos normales y cortantes. La cizalla o guillotina manual es un mecanismo utilizado para cortar láminas de espesor de 1.5 milímetros a 2 milímetros de aluminio, fabricadas normalmente de acero rápido por su gran tenacidad. Este mecanismo funciona aplicando una fuerza en una palanca adherida a la armadura, la cual provoca que una afilada cuchilla corte el material. La El laminado es el proceso de deformación más ampliamente usado industrialmente. Consiste en reducir el espesor del material de trabajo mediante fuerza de compresión ejercida por dos rodillos opuestos. Los rodillos giran para jalar el material de trabajo y a la vez apretarlos entre ellos. Puede ser desarrollado tanto en frío como en caliente. En la siguiente animación se observa un esquema del proceso de laminado. Proceso y tren de laminación. En este proceso se tiene una deformación volumétrica y también se produce deformación en las estructuras del material, que indica si el material se ha endurecido o no. Este proceso requiere equipo pesado llamado molinos, laminadores o de laminación. En su mayoría, el laminado se hace en caliente debido a que por este proceso se da una gran cantidad de deformación para dar la forma deseada del material. Los metales laminados en caliente están normalmente libres de esfuerzos residuales y sus propiedades son isotrópicas. Las desventajas en caliente son que el producto no puede mantenerse dentro de la tolerancia y la superficie presenta una capa de óxido característica.
Esta máquina elimina 3 milímetros del grosor del lingote y con ellos las impurezas para conseguir un acabado totalmente liso. Los restos del líquido usado para enfriar las cuchillas que rasparon el lingote también deben ser eliminados. Comienzan los numerosos pasos para reducir el grosor del lingote. El bloque de aluminio es aplastado por rodillos laminadores en caliente. La temperatura en los rodillos está entre los 455 y los 540 grados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote. Si es muy alta, se baja, y el técnico a continuación ajusta la presión. El calor es tal que el lingote corre el riesgo de pegarse al rodillo. Para evitarlo, todo el proceso se enfría con un líquido que es 95% agua y 5% aceite. El lingote, que comenzó con un grosor de 45 centímetros, se va haciendo cada vez más fino con cada pasada. Dependiendo de las necesidades, el lingote pasará por la máquina entre 12 y 16 veces. Ahora mismo mide 7 centímetros de grosor, pero tiene que bajar hasta el medio centímetro. A estas alturas, el lingote mide 5 centímetros y poco más de 9 metros de longitud. Esta cinta transporta la plancha durante las etapas de laminado. Al igual que la laminación y la extrusión, es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación plástica que puede realizarse en caliente o en frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerza de compresión. Este proceso se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a los metales y aleaciones a los que se le aplica mediante grandes presiones. La deformación se puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma continua utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos pilones. Hay que destacar que es un proceso de conformado de metales en el que no se produce arranque y bruta, por lo que se produce un importante ahorro de material respecto a otros procesos como por ejemplo el mecanizado. Efectos que produce la forja en caliente. 1. Orientación de la fibra. Las propiedades mecánicas del producto variarán, mejorándolas si el esfuerzo se aplica en la dirección de la fibra formada por el proceso y empeorándolas si se aplica en dirección perpendicular. 2. Afinamiento del grano. Esto se produce a temperaturas superiores a la de recristalización, pero inferiores a la de equicohesión, y la forja se realiza con martillos pilones de modo intermitente. En cambio, el afinamiento no se producirá si se supera la temperatura de equicohesión y la forja se realiza utilizando prensas de forma continua. 3. Eliminación de cavidades, poros, sopladuras, etc. Debido a las enormes presiones a las que el material es sometido en la operación, este es compactado y desaparecerán las cavidades, poros, sopladuras, etc. Es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de este proceso, por encima de procesos manufacturados, son la habilidad para crear secciones transversales muy complejas con materiales que son quebradizos, porque el material solamente encuentra fuerza de compresión y de cizallamiento. Además, las piezas finales se forman con una terminación superficial excelente. La extrusión puede ser continua, produciendo teóricamente de forma indefinida materiales largos, o semicontinua, produciendo muchas partes. El proceso de extrusión puede hacerse con el material caliente o frío. En los tipos de extrusión tenemos extrusión en caliente.
La extrusión en caliente se hace a temperaturas elevadas, así se evita el trabajo forzado y hacer más fácil el paso del material a través del troquel. La extrusión en frío. La extrusión fría se realiza alrededor de la temperatura ambiente. La ventaja de esta sobre la extrusión en caliente es la falta de oxidación, lo que se traduce en una mayor fortaleza debido al trabajo en frío o tratamiento en frío. Y por último tenemos la extrusión tibia. La extrusión tibia se hace por encima de la temperatura ambiente, pero por debajo de la temperatura de recristalización del material, en un intervalo de 800 a 1800 grados Fahrenheit. Este proceso se usa generalmente para lograr el equilibrio apropiado en las fuerzas requeridas, ductilidad y propiedades finales de la extrusión.